Muito bem, vamos a comenzar. Vamos a comenzar ya con estas actividades. A ver, dijo un ciego. Acá está. Listo, muy bien. El día de hoy nos toca hacer un hermoso tema, ¿verdad? ¿Sí? Es el hermoso tema de congruencia de triángulos para el tercer año de secundaria. Ahí disculpen que puse aritmética, lapsus corchus. Muy bien. Congruencia de triángulos. ¿Cuándo se dice que dos triángulos son congruentes? Se dice que dos triángulos son congruentes cuando son exactamente iguales. Mira, profesor, si son exactamente iguales, entonces ¿por qué razón hacen congruencia? Porque no todos los triángulos van a estar en la misma posición. Hay triángulos que pueden estar en otra posición y es por esa razón del tema de congruencia. Aparte de eso, hay algunas condiciones que debe cumplir un triángulo para ser congruente. No te van a decir, el triángulo es congruente y te dan todos sus elementos. No, no te lo van a dar todo. Y si no te lo dan todo, ¿cómo puedes descubrir que un triángulo es congruente? Si no es igual al otro. Claro, pero ¿cómo lo descubro si es que no te lo dibujan? Si te dan el dibujo y no te dicen y no puedes verificar que son exactamente iguales. Te pueden decir que son congruentes. Claro, te pueden decir que son congruentes y tú tienes que identificar sus lados. Y en el segundo caso es de que te den dos triángulos, no te dicen nada y tú tienes que descubrir que sean congruentes. Entonces, ¿cómo puedo yo descubrir que dos triángulos sean congruentes? Con el postulado ángulo, lado, ángulo. Si yo tengo dos triángulos donde tengo dos ángulos, mira, alfa y beta, que descansan sobre ese lado bolita, y tengo otro triángulo que también tienen los mismos ángulos, alfa y beta, y también descansan sobre el lado bolita, se dice que esos dos triángulos son congruentes. O sea, sin necesidad de saber el tercer ángulo y los otros dos lados, yo puedo asumir que son congruentes. Ese sería el primer postulado de la congruencia. Congruencia ala, ángulo, lado, ángulo. Otro tipo de congruencia que tenemos es la congruencia lado, ángulo, lado, LAL. ¿No? Si tengo dos lados, miren, lado rayita, ángulo alfa, bolita, lado rayita, ángulo alfa, bolita, se dice que son congruentes por la congruencia lado, ángulo, lado. Mira, tengo alfa y acá también tengo alfa. Y entre esos dos, entre ese ángulo alfa existe el lado rayita y el lado bolita. Miren, lado rayita y lado bolita. Entonces se dice que son congruentes. Esté en la posición que esté. Si yo tengo un ángulo que se repite en ambos triángulos y esos ángulos está determinado por dos lados que tienen esas características, se dice que van a ser congruentes sin necesidad de conocer los otros ángulos y el otro lado que falta. Sin necesidad. Esa congruencia se llama lado, ángulo, lado, el LAL. Y finalmente tenemos la congruencia que es la más importante, ¿no? Porque tiene tres lados iguales, bueno, tres lados iguales no, sino que tiene tres lados que se repiten en los dos triángulos. El lado rayita, bolita, barrita. Rayita, bolita, barrita. Entonces, en esos dos triángulos se repite eso. No estoy diciendo que los tres lados son iguales, ojo, estoy diciendo de que en los dos triángulos tenemos lado rayita, lado bolita, barrita. Lado rayita, lado bolita, barrita. Tenemos esos dos. Tenemos esos dos. Entonces tenemos el triángulo lado, lado, lado. ¿Está? Y eso es lo que tendríamos en el tercer caso. Muy bien. Vamos ahora sí a pasar a los ejercicios a trabajar en la clase. Número 1. Los triángulos 1 y 2 son congruentes. Indica qué caso se trata. Muy bien. Entonces, claramente yo puedo verificar algo. Acá tengo solamente para el triángulo ABC, me dice que son congruentes, ¿no? Y acá tengo
rayita, dos rayitas y dos rayitas. Allá hay un lado, pero no te dan el otro. Entonces, ¿cuál es el único caso de congruencia que te dan un lado? El caso ala, ángulo, lado, ángulo. Como ya te están diciendo que son congruentes, entonces, en el único caso que hay solamente un lado que conoces para ambos triángulos, estamos en el caso ala. Lo podemos verificar. A ver. Muy bien. Lo podemos verificar ahí. Muy bien. Lo podemos verificar tranquilamente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner eso. De gráfico se observa que el triángulo tiene lado y dos ángulos congruentes. Pero profesor, yo no los veo. Pero como tienes un lado que es dos rayitas y acá un lado que es dos rayitas, en ambos triángulos se repite ese lado. Entonces, el único caso de congruencia es ala, ángulo, lado, ángulo. No hay otra. Por eso, el triángulo 1 tendrá un lado, ahí está, y dos ángulos congruentes. ¿Por qué? Porque dice que son congruentes. El triángulo 2 también tiene el mismo lado que se repite y dos ángulos congruentes. Muy bien. Entonces, luego la congruencia de los triángulos 1 y 2 es ala, como les había explicado. ¿Por qué, profesor, usted asumió que es ala? Ya les dije, porque el lado que se repite, miren, el lado común a los dos triángulos es uno solo. Hay un solo lado en común. Entonces, si hay un solo lado en común, el único caso que te puede afirmar eso es el ala. Ángulo, lado, ángulo. No hay de otra. Vamos al segundo caso. Y acá estamos en la misma situación. Me dicen que los dos triángulos son congruentes. Y me dan lado dos rayitas y dos rayitas. Allá, o sea que para los dos triángulos comparten un mismo lado en común. Claro, un solo lado. No te dan más lados. Entonces, el único caso que se puede cumplir cuando hay un solo lado es el caso ala. Profesor, ¿pero por qué? Porque hay tres casos, ya les dije. Ala, lal y LLL. LLL no puede ser porque no me dan los tres lados. Lal tampoco puede ser porque tendría que tener dos lados. Entonces, el único caso que encaja acá es el caso ala. Miren, observa, el triángulo 1 tiene lado y dos ángulos congruentes. El triángulo 2 de la misma forma. Por lo tanto, el único caso de congruencia que podemos observar es el caso ala. Porque solamente te dan un lado congruente para ambos. Muy bien, ¿hay alguna pregunta en la 1 y en la 2 antes de continuar? ¿Alguna? Ya, entonces, cuando te den dos triángulos y te dicen que son congruentes, te dice que son congruentes, ¿sí? Te están diciendo a ti que son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que sus lados, mire, tengo que ver, el lado congruente se repite en los dos triángulos, pero solamente un lado. Entonces, el único lado, ¿en qué caso de congruencia está? En el caso ala. No hay de otra. No hay otro caso de congruencia que haya un solo lado. Por lo tanto, ese es el caso que debes poner como respuesta. Ala. Vamos a ver el siguiente. El número 3. Dado los triángulos, ¿no? Indica qué caso... ¿Cómo? ¿No te escuché bien? Seviana. Una seviana es una línea cualquiera que parte de un vértice. Eso lo hicimos en la clase pasada. Una seviana es una línea cualquiera que parte de un vértice. Es seviana. Muy bien. Número 3. Dado los triángulos 1 y 2 congruentes, indica de qué caso se trata. Muy bien. Y acá tenemos esto.
Miren, acá tenemos los dos triángulos. Claramente, el único lado que se repite en ambos, ¿sí? El único lado que se repite en ambos, y solamente veo 4 con cámara, no sé qué pasó. El único lado que se repite en ambos, ¿cuál es? El lado A. El lado A. Nada más. El único caso que se repite es el lado A. Es el lado A. Entonces, como se repite solamente el lado A, tenemos el tipo de congruencia ala. No hay de otra, porque solamente te dan un solo lado. Y se observa lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, el caso de congruencia en el número 3 es ala. Ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué, profesor? Te vuelvo a repetir, porque solamente tienes un lado en común. Nada más. Por esa razón. Por esa única razón. ¿Listo? Y con eso puedes identificar. Y si tuviera dos lados, vamos a verlo. Y acá, por ejemplo, ya cambió todo, ¿no? ¿Cuántos lados congruentes? Lal, claro. Lado, mira, rayita, dos rayitas. Rayita, dos rayitas. Ah, ya. El tipo de congruencia en este caso es lal. ¿Por qué? Porque tienes dos lados. Y de los tres casos, el único caso donde tiene dos lados y un ángulo es lal. No hay de otra. Porque en el otro tienes uno, en el primer caso tienes uno y en el tercer caso tienes tres. En el que tienes dos lados sería el caso lal. En el número 4 se observa que el triángulo 1 tiene dos lados, tiene un ángulo y dos lados, ¿no? Y en el caso 2 la misma forma. Por lo tanto, el caso de congruencia para 1 y 2 sería lal, porque únicamente tienes dos lados congruentes, mira, rayita, dos rayitas, rayita, dos rayitas, y tenemos la congruencia. Muy bien, vamos al número 5. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta sobre lo que estamos haciendo hasta ahora? Por ahora. Por ahora. No hay por ahora, ¿sí? Por ahora. Dime. ¿Podrías acelerar los ejercicios anteriores para tomarle captura, por favor? Yo voy a mandar la diapositiva. Ustedes saben ya desde la primera clase. Yo siempre mando la diapositiva, no hay necesidad de ponerle capture. ¿Sí? Listo, gracias. Ustedes saben que la diapositiva está en el clase. Puede demorar un poquito, pero siempre aparece. Siempre aparece la diapositiva con los videos de la clase. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos el caso lado, ángulo, lado. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Quiero saber. Por ahora, muy bien. Muy bien, por ahora, muy bien. ¿No hay ninguna pregunta? Por ahora. Ya, vamos a continuar. Vamos a continuar. Number 5. ¿Y qué hacemos en este caso? Me dice determina X. Y me dan esto. Y acá ya no te dan nada. Ojo, ya no te están diciendo absolutamente nada. No te están diciendo absolutamente nada. Solamente este dato. Te dicen que AC es igual a CD. Allá. Me dan esa información. ¿No? Muy bien. Me dicen que AC es igual a CD. A ver un ratito. Vamos a ver si es que ha salido todo. Ya está. Muy bien. Vamos a ver resolución desde otra óptica. Muy bien. Solamente me dan como información esto, ¿no? Me dicen que AC es igual a CD. Mira. Como son iguales, le vas a colocar bolita. Y aquí, bolita. Ojo, y no me están diciendo nada si son congruentes o no son congruentes. No te dicen absolutamente nada. ¿Cómo puedo yo saber, profesor, si los
si los triángulos son congruentes, no te están diciendo nada. Acá yo he puesto eso, pero ¿por qué he puesto eso? Ojo, no puede, me dicen, profesor, estamos en el tema de congruencia, me pueden decir. Claro, estamos en el tema de congruencia, pero no significa de que yo no tengo que averiguar la congruencia. Tengo lado a lado. No te están diciendo que son congruentes. Ahora sí tengo que encontrar esa congruencia. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? De la siguiente forma. Miren. Voy a colocarle aquí lo siguiente. A ver, coloquemos lo siguiente. Bien, voy a hacer buena onda. Voy a colocarle letra A1, y vamos a reproducirla varias veces. Ya está. Miren. Letra A y letra B. Ya está. Vamos a colocarle un cambio de formato. Ya, observen. Y también de color. Vamos a colocarlo de color verde, ¿sí? Ya está, observen. A este ángulo de aquí le voy a colocar A. ¿De acuerdo? Le voy a colocar A. Al otro ángulo agudo le voy a colocar B. ¿Sí? Mira, le voy a colocar B. No quiero confundir un poco eso del menos B, no, nada de eso. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tengo que saber? Que A más B es igual a ¿cuánto? Vamos a ponerle eso. Que A más B es igual a 90 grados. Acuérdense que en un triángulo rectángulo, acuérdense de eso, en un triángulo rectángulo, los ángulos agudos suman 90. ¿De acuerdo? A más B es igual a ¿cuánto? 90. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya, muy bien. Yo le he puesto A y B. Ahora, tenemos que conocer algo más. Por ser ángulo, el ángulo B, por ser opuesto por el vértice, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. Mira, si acá es B, aquí le voy a colocar B. Por ser opuesto por el vértice. Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo D? Si un ángulo es B, ¿cuánto vale el otro ángulo? A. ¿Y por qué razón? Porque A más B tiene que darte 90. Y acuérdate, en el triángulo de abajo también estos ángulos tienen que sumar 90. Si este ángulo es B, el otro tiene que ser A. Y miren, ahora recién he podido descubrir la congruencia. Mira, A bolita B. A bolita B. Ah, ya descubrí la congruencia. Y aquí está justamente la congruencia descubierta. Ojo, no te la dan, lo estoy descubriendo. Entonces, ahora sí puedo decir, el triángulo ARC es congruente al triángulo CED. O CDE, ¿no? Es congruente al triángulo CDE. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira, ARC es congruente a CDE. Ya está, son congruentes. ¿Qué tipo de congruencia tienen? Ala, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Está? Listo. Entonces, con respecto al ángulo, vamos a colocarle ángulo B, que lo hemos puesto aquí, ¿no? Listo. Como son congruentes, ¿qué se cumple? A ver, mira, con respecto al ángulo B, que hemos puesto acá, miren, el ángulo B. Al ángulo B, ¿qué se le opone? ¿Qué lado se le opone? A ver, ¿quién me dice? Al ángulo B, ¿qué lado se le opone? En el
5 nomás, 5, ¿no? Son 5 metros. Listo, son 5 metros. Ahora, para el triángulo, miren, y para el triángulo que está abajo, para el triángulo CDE, ¿qué lado se lo pone? X menos 6. Cuando son congruentes, ¿sí? Cuando son congruentes, ¿qué se cumple? Que para sus lados iguales se lo para sus ángulos iguales se lo pone lados iguales. Es decir, para el triángulo ARC, ¿sí? El ángulo B se lo pone a 5 metros. Y para el triángulo CDE, el ángulo B se lo pone a X menos 6. Y como son congruentes, ¿qué quiere decir? Que estos lados donde se opone el ángulo B tienen que ser iguales. O sea, X menos 6 es igual a 5. El 6 que está con menos pasa con más y X vale 11. ¿Sí? Entonces, la dificultad de ese tema es justamente conseguir la congruencia. ¿Sí? Conseguir la congruencia. Esa es quizás la parte más dificultosa del tema. Conseguir la congruencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la solución antes de continuar? Ya, muy bien. Listo. Si no hay ninguna pregunta, normal. Muy bien. Vamos al ejercicio número 6. Vamos al ejercicio número 6. En el ejercicio 6, miren, yo voy a hacer lo mismo que hice en el anterior. Voy a hacer lo mismo que hice en el anterior. En el número 6, BC es igual a CD. Miren, ahí está, BC es igual a CD. Correcto, miren, le he puesto bolita, bolita, bolita azul, celeste, bolita celeste. AB es igual a 5. Ahí está, mira, el dato, le he puesto 5. DE es 9. Correcto, el lado DE es 9. Me están pidiendo AE, ¿sí? Mayormente siempre sale la suma, ¿no? Pero vamos a verificar por qué sale la suma y qué tipo de congruencia está presente. Ya, estos ángulos no te los dan. Yo he tenido que ponerlos, igual que el anterior, ¿se acuerdan? Igual tengo que buscar los ángulos. Busquemos los ángulos. Ya, ¿yo qué he hecho? Le he puesto alfa y al otro le he puesto beta. Mira, a uno le coloco alfa y al otro le coloco beta. Y esos dos ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? ¿Tienen que sumar cuánto? 90 grados. 90. Tienen que sumar 90 grados. Listo, suman 90 grados. Alfa más beta suman 90 grados. Ahora, beta. Profesor, ¿por qué acá puso alfa? Mira, este ángulo es de 90, ¿sí o no? Acá hay un ángulo de 90. ¿Cuánto mide toda una línea? Los ángulos sobre una línea, ¿cuánto miden? 90 grados. No, sobre una línea. ¿Cuánto miden? 180. 180. Sí, pero yo ya tengo 90, ¿sí o no? Mira, todo mide 180. Ya tengo 90. Quiere decir que me falta 90. Pero como este es beta, para que sume 90, el otro tiene que ser alfa. ¿Por qué razón? Alfa más beta suma 90. Más el 90 de acá, 180. ¿Me entienden? Entonces, si un ángulo es beta, el otro tiene que ser alfa. ¿Por qué? Porque sumados me da 90. Más el 90 que está aquí, me da 180. Todo correcto. ¿Sí? Miren, le puse alfa, beta, y ahora ¿qué hice? Como acá es 90, estos dos tienen que sumar también 90, para darme los 180. Pero como tengo beta, el otro tiene que ser alfa. Y por ende, en el otro triángulo, en el triángulo CDE, si este es alfa, el otro tiene que ser beta. Si este es alfa,
el otro tiene que ser beta. ¿Sí? Correcto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Ya, si no hay preguntas, continuamos. Muy bien. ¿Y ahora qué ha ocurrido? Vamos a ver nuestra parte. Miren, el triángulo ABC y CDE son congruentes. Ya lo verifiqué. ¿Cuál es la congruencia, profesor? Alfa, bolita, beta. Alfa, bolita, beta. Miren, alfa, bolita, beta para el lado izquierdo y para el lado derecho. Alfa, bolita, beta. Los triángulos ABC y CDE son congruentes. Ya descubrí que son congruentes. Muy bien. Y ahora, si son congruentes, digo, respecto al ángulo alfa, mira, el lado AC, mira, a alfa se lo pone AC, a alfa se lo pone 9. ¿Cómo tienen que ser estos lados? ¿Cómo tienen que ser estos lados? Mira la flecha verde. A alfa se lo pone AC, a alfa se lo pone 9. ¿Cómo tienen que ser estos lados? Tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque son congruentes. Cuando son congruentes son iguales, ¿no? La flechita verde me indica que este lado AC va a ser igual a el lado 9. AC es igual a 9. Muy bien, todo correcto. El siguiente, con respecto a beta. ¿A beta qué se lo pone? 5. Y al beta que se lo pone 5 también. ¿Por qué? Porque son congruentes, ¿no? Porque son congruentes. Mira la flecha roja. A beta se lo pone 5 y a beta se lo pone 5 también. Por lo tanto, el CE, ¿cuánto vale? 5. ¿Listo? Muy bien. Por ser congruente se cumple eso. Finalmente me están pidiendo a mí AE. Y AE es AC más CE. Pero AC vale 9 y CE vale 5. Finalmente, 9 más 5, ¿cuánto es? 14. ¿Cuánto es? 14. Ya está. Y esa sería justamente la respuesta, ¿no? 14 unidades sería la respuesta en la número 6. ¿Se dieron cuenta ustedes? ¿Se dieron cuenta? Los dos problemas anteriores justamente tienen el mismo corte. Y mayormente la congruencia es es ángulo, lado, ángulo. ¿Alguna pregunta en la solución antes de continuar? Ninguna, profe. Por el momento. Por ahora, muy bien. Vamos a ver el otro. Y acá es la misma historia triste y sin final. Muy bien, vamos a ver. Me están pidiendo DE. Ya, a este DE le he puesto X. Me dicen que AB es igual a 8. Ahí está. Me dicen DC es igual a 20. Ahí está. Ya. ¿Qué he hecho yo? Otra vez hice mis juegos. Me dicen que AB es igual a BC. Le he puesto bolita celeste, bolita celeste. ¿Sería 18? No, 12. 12. Sí, ahí te vamos a ver. Entonces, colocamos los ángulos. Alfa, beta. ¿Cuándo tienen que sumar esos? 90, ¿se acuerdan? 90. Alfa, beta. El otro, si acá es beta, para que me dé 90, tiene que ser alfa. El otro tiene que ser alfa. Ya está, beta, alfa. Claro, acuérdate que alfa más beta juntitos se tienen que dar 90. Y si acá tengo beta, este ángulo vale alfa. ¿Sí? Ese ángulo vale alfa. ¿Listo? Muy bien. Entonces continuamos. Alfa, beta, correcto. Miren, alfa más beta 90, alfa más beta 90, correcto. Ya hemos conseguido todo. Ahora, la congruencia sería ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Alfa, bolita, beta. Alfa, bolita, beta. Ya hemos conseguido la congruencia. Los triángulos ABC y CDE son congruentes. Muy bien.
Con respecto al ángulo beta, mira, con respecto al ángulo beta, ¿qué se lo pone? Se lo pone 8. Y para el ángulo beta de acá, también se le tiene que oponer 8. Claro, BD, ¿cuánto vale? 8. Segundo, para el ángulo alfa. A alfa, acá se le opone que B, que es todo esto. Y para el ángulo alfa de acá, que se lo pone DC, que vale 20, ¿no? O sea que todo B vale 20. Y ahora viene la parte final. Calculando. BE es igual a ¿qué? BD más DE. Mira, todo el BE es BD más DE. Ya está. ¿Listo? Entonces, BD vale 8. Al revés, DE vale 8, perdón. DE vale 8, ¿no? Vamos a cambiarle eso, nada más, en esa parte, para que no se confundan. DE vale 8. Muy bien, DE al revés. Estaba bien, creo. Ya, estaba bien. Ya. BD vale 8. ¿Por qué razón? Acá está. BD vale 8. Miren, por la congruencia. DE es lo que no sé. Finalmente, el 8 que está sumando pasa a restar. ¿Y X cuánto vale? 20. ¿No? X cuánto vale? 20. Muy bien. Listo. Y esa vendría a ser la respuesta a mi problema. ¿Alguna pregunta de la solución antes de continuar? Ninguna, profesor. No, profesor. Ya, muy bien. Correcto. A ver. Vamos a ver esto de acá. Apaguen su audio, por favor. Gracias. Vamos a ver. Ahí voy a formular una preguntita. Quiero que me digan si son congruentes o no. Nada más. Y por qué razón también. Obvio. Profesor, disculpe, ahorita no me está diciendo que se le fue el internet, por eso se salió de la clase. Ya. No se preocupen porque ha habido problemas reportados desde hace bastantes horas de la mañana. Vamos a ver.
Tan, tan, tarán, tararararán. Ya da, vamos. Ya. Si me dan estos dos triángulos así como lo están observando ustedes, la pregunta es, ¿son congruentes o no? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué son congruentes? Porque son iguales. ¿Son iguales? ¿Son iguales? Porque tienen los mismos ángulos. O sea que dos triángulos que tienen los mismos ángulos son congruentes. ¿Verdad o no? A ver, ya, bueno, su compañero me dijo su argumento. Dos triángulos que tienen los mismos ángulos son congruentes. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, profesor. Sí, o sea, Sí. si yo tengo un problema, dos triángulos que tienen los mismos ángulos son congruentes necesariamente, siempre. Tiene que haber un lado al menos que sea igual, ¿no? Claro. Cuando te dan ángulos iguales, no puedes asumir que sean congruentes. ¿Sí? Y además, profesor, si tengo un triángulo que tiene tres ángulos iguales, ¿será congruente? No. ¿Saben por qué razón? Porque sus lados no pueden ser iguales, pero son proporcionales. Yo les digo un ejemplo. Tomen ustedes una foto a la ventana de su casa. Ya, ustedes la foto, la ventana la van a ver chiquitita, ¿no? Chiquitita. Si ustedes hacen zoom, ¿qué pasa con la foto? Se agranda. Y la ventana que era chiquita se va a agrandar. Ahora, esa ventanita que ustedes han tomado foto tiene los mismos ángulos, pero sus lados no son iguales. O sea, dos triángulos pueden tener los mismos ángulos, sí, pero no son iguales, son proporcionales. ¿Sí? Son proporcionales. ¿Sus lados cómo son? Proporcionales. ¿Por qué razón? Cuando tú haces zoom a la foto, o sea, si la ventana estaba chiquita, entonces zoom y se amplía. Se amplía, pero no de manera alocada, sino se amplía de manera proporcional. ¿Sí o no? Cuando tú amplías, se amplía de manera proporcional. O sea, en vez de ver un rectángulo chiquitito, voy a ver un rectángulo más grande. ¿Tiene sus mismos ángulos? Sí, pero sus lados no son iguales, son proporcionales. Tengan cuidado, cuando tengo tres lados iguales, no puedo asumir nada. No puedo decir que son congruentes. A lo más, pueden ser proporcionales sus lados. ¿Y cómo se llaman aquellos triángulos que tienen sus lados proporcionales? Se llaman triángulos semejantes, que es otra cosa, que lo vamos a ver. No son congruentes, ¿no? Pues sus lados son proporcionales. ¿Sí? Y en la misma foto que ustedes realizan, se dan cuenta de eso, ¿no? Se dan cuenta de esa información. Se dan cuenta de esa información. ¿Listo? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Miren el extra que les he puesto. O sea, no hay congruencia ángulo, ángulo, ángulo. No hay. Solamente las que hemos visto. ¿Sí, muchachos? Entonces tengan cuidado con ese tipo de preguntas, ¿ah? Tengan cuidado con ese tipo de preguntas. La congruencia ángulo, ángulo, ángulo no existe. Salvo que te den los lados. Pero si no te dan nada, no puedo asumir nada. Listo, muy bien, muchachos. Nos vemos hasta la próxima clase. Sí, hasta el día de mañana. Cuídense bastante. Un fuerte abrazo. Suerte en sus evaluaciones y nos vemos hasta el día.